político con énfasis pensamiento político en el mundo occidental. Vamos a ver 3 puntos hoy, la visión general, unos objetivos y nos vamos a concentrar en qué es pensamiento. Sin embargo, dado que ustedes están iniciando y quizás tuvieron una inducción, pues vamos a preguntarnos, pues tener una idea, ¿cierto? Porque si estamos en una carrera profesional nueva para la gran mayoría, pues que nos preguntemos qué es la administración pública, ¿sí? ¿Qué significa la administración pública? Y bueno, aprovechando que tenemos un compañero que está también en ese ámbito y está muy fresco en su actividad, Franklin, si nos quisieras dar una idea muy breve, así muy puntual, para ti, así, con tus palabras, ¿qué es la administración pública para ti o qué ha sido en esta experiencia? Bueno, yo tomo como administración pública en este ámbito que estamos estudiando y es ese punto de comunicación entre el ámbito público y la misma ciudadanía. Creo que es el buen funcionamiento que se mantiene desde luego con el Estado y la comunidad. Estado y comunidad. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Franklin. Entonces ya hay una primera idea, ¿no? Relación entre Estado y sociedad. Ahí vamos bien. Yo les voy a proponer una noción, una definición discutible, pero pues que nos puede servir de punto de partida. A ver ustedes qué opinan. Eh, la administración pública es nada más y nada menos que un medio material y formal. Es el medio material y formal, considero más importante que tiene el Estado para cumplir con sus fines esenciales. Cumplir con los fines esenciales. Todo Estado, en este caso el Estado de Derecho, según nuestra Constitución Política, si alguien la tiene a la mano, la Constitución Política, y pudiéramos mirar el artículo segundo, el artículo número 2 de la Constitución, si alguien la puede buscar online o si alguien la tiene a la mano, la Constitución Política, artículo número 2, si la tiene a la mano, a la 1, a las 2 y a las 3, ¿sí? Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación en todas las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y social. Bueno, repito un poquito más despacio, Franklin, gracias. Entonces, los fines esenciales del Estado son, según este artículo 2 de la Eh, Constitución, ¿Listo? Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. gracias, Franklin. Esta redacción y esto que nos dice, este contenido que tiene el artículo 2 de la Constitución Política, eh, para nosotros, en el caso colombiano, nos da una muy buena visión amplia, muy rica, muy, digamos, muy completa, muy ideal también, de qué debe ser la administración pública, nada menos y nada más, ¿no? Entonces, esta es una definición que les propongo, es el medio material, dijimos primero formal, lo que nos acaba de leer, ¿alguien tiene encendido el micrófono tal vez? Entonces, 11:20 nos vemos acá en el Coliseo o ahí en el estudio donde Franklin para arrancar. Es solamente ir, pegarle un saludito y nos venimos. Alguien, no sé, alguien tenía encendido el micrófono. Continuamos. El medio, la administración pública es un medio formal. Formal en este caso significa todo lo que está en el ordenamiento jurídico político, ¿sí? En el ordenamiento, váyanse ustedes, digamos, familiarizando con esta expresión, ordenamiento jurídico político.
u ordenamiento jurídico. En este caso es el marco constitucional, nuestra constitución política, es nuestro contrato social por medio del cual funcionamos o intentamos funcionar como sociedad. La administración pública es nada menos y nada más que el medio, es el medio material. ¿Por qué? Porque pues las políticas se traducen en hechos, en actividades, en planes, programas y proyectos concretos, servicios públicos, todo el funcionamiento y el aparataje para que funcione, digamos, de alguna manera la sociedad. Y formal porque pues hay un marco jurídico, un contrato social, en este caso nuestra constitución política, y de esa manera el Estado cumple con la sociedad o intenta cumplir con la sociedad. Entonces, dimensionen ustedes la importancia de la administración pública. Ustedes tomaron una decisión de una carrera que tiene que ver con el funcionamiento del Estado y de la sociedad conjuntamente, ¿sí? Es un medio material y formal, y quizás el más importante. Y para complementar, podemos decir que también pues, es el ámbito de conocimiento más importante. ¿Sí? ¿Para qué? Si nosotros queremos cambiar, transformar realidades sociales, algunos y algunas de ustedes mencionaban, ¿no? No, yo estudio administración pública porque pues yo quiero servir a mi comunidad, yo quiero incidir en los cambios sociales, ¿sí? Quiero incidir en las transformaciones, ¿sí? Muchas veces se dan cambios, pero no necesariamente transformaciones, por eso coloco los dos términos, cambiar y transformar, ¿no? La administración pública nos sirve para esto. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo la administración pública puede generar cambios y transformaciones sociales? Una política de educación, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos una política, bueno, como dicen pública, aunque para mí es redundante decir política pública, la política en el Estado es pública, no puede haber política privada. Entonces, si nosotros tuviéramos una muy buena política de educación con énfasis en investigación científica, o si tuviéramos una política de desarrollo tecnológico, pues no tendríamos dependencia, digamos, de otros estados o de otros gobiernos o de otros actores a nivel global que dependiéramos. Por ejemplo, nosotros no tenemos un satélite. Nosotros no tenemos un satélite. ¿Qué países en Sudamérica tienen satélites propios? Brasil, por ejemplo. ¿Sí? Brasil tiene un sistema de vigilancia amazónica y un satélite propio. Nosotros no, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros no tenemos satélite. Si llegara a ocurrir un accidente, digamos, electromagnético en donde se dañen los satélites, bueno, ahí sí serían todos globalmente. Pero en el momento en que a nosotros nos quieran desconectar del mundo, tenemos dependencia tecnológica. En ese caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones, pues, ¿en qué quedaríamos, no? Por esa razón, las políticas y lo que se gestiona desde el Estado a través del medio material y formal que es la administración pública, pues se pueden lograr cambios importantes. ¿Ok? Entonces, tengamos ese punto de partida, que es la administración pública. Entonces, es un ámbito de conocimiento, el más importante para cambios y transformaciones. Ustedes me dirán, bueno, pero qué sé yo, hay otras formas de generar cambios y transformaciones a través de un movimiento político, a través de un movimiento ambientalista, a través de, qué sé yo, de una revolución, sí, no desde el Estado. Bueno, sí, también son posibles. La tecnología genera muchos cambios y transformaciones en la sociedad. De acuerdo, pero estamos ubicados en un punto muy específico que es la administración pública. Entonces, si estamos desde acá, y por lo menos, porque es más importante desde la administración pública generar cambios y transformaciones, porque hay un marco jurídico, hay un Estado de Derecho que respalda. Alguien puede proponer cambios y transformaciones, pero no sabemos si haya respeto a derechos humanos, pero no sabemos si haya garantías de libertades y derechos, etc. ¿De acuerdo? Por eso entonces decimos es el ámbito de conocimiento pues, más importante para cambios y transformaciones en la sociedad, tanto a nivel nuestro, local, regional, como país, pero también a nivel global, cuando todos los estados se proponen generar cambios y transformaciones. Ok, por ejemplo, como volver al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ok, ¿alguna pregunta, comentario sobre esta noción, sobre esta primera definición que les propongo de administración?
Bueno, ok, continuemos. Entonces, teniendo ese punto de partida, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro norte? Cuando uno sabe para dónde va, ya uno ha avanzado la mitad del camino. Pero cuando uno no sabe para dónde va, pues cualquier camino sirve, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es nuestro objetivo como asignatura? Eh, Según las pautas que nos da también la Universidad de SAP, vamos a reflexionar desde el pensamiento político. Es decir, a través de la historia ha habido muchas ideas, muchas concepciones políticas de cómo entender al ser humano, de cómo entender la sociedad, de cómo entender la organización social, de cómo entender las instituciones, de cómo entender el poder, de cómo entender eso que se denomina política, ¿sí? Entonces vamos a reflexionar desde el pensamiento político sobre la realidad que vivimos, ¿sí? Es decir, historia del pensamiento político no quiere decir que vamos a ver solamente el pasado, sí, Aristóteles, Platón, etcétera, los grandes pensadores en esta materia. Y eso es pasado, no, es que somos el resultado somos el producto de esa historia. Entonces, por eso decimos reflexionar desde el pensamiento político sobre la realidad que vivimos, pero esa realidad relacionada con qué? Con dos elementos que es el núcleo temático de esta asignatura junto con otras, que es la relación del poder y Estado, o Estado y poder, a través de la historia. He procurado como sintetizarles el objetivo, ¿sí? Para que lo tengamos muy claro, para que lo visualicemos, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? Porque esta es la meta, ¿no? Hacia allá vamos. Esta es la cima de nuestro Everest, ¿sí? Esta es la cima de nuestro Everest y hacia allá vamos a arrancar y estamos ya en el primer campamento, ¿no? Ya estamos listos con todos los medios para empezar a ascender y a trabajar. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces continuamos. Si ese es nuestro objetivo como asignatura, tenemos unos objetivos ya más próximos, digamos más prácticos, los objetivos de aprendizaje. Si bien podemos reflexionar, ¿sí? Y podríamos incluso especular. Especular, entiendan que esa palabra especular no es necesariamente una palabra negativa. Especular tiene un prefijo latino que es speculum, y speculum significa espejo. Entonces, cuando uno dice, está especulando, especular se puede entender en sentido, digamos, peyorativo. Peyorativo quiere decir negativo, o en sentido positivo. En sentido negativo, peyorativo, negativo es cuando uno dice, está especulando demasiado, está especulando, o sea, está diciendo cosas no ciertas. Sin embargo, cuando uno habla de especular en lo académico, está hablando de reflejar la realidad. Speculum, espejo, es reflejar. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos incluso especular sobre las tendencias políticas que han transformado el mundo. Sin embargo, aquí el objetivo es identificar. O sea, ustedes tienen que aprender a identificar ciertas tendencias, ¿no?, de pensamiento político, que pueden ser bien filosóficas o teóricas o netamente ideológicas en el sentido partidista de militancia, ¿sí? Ya veremos después esos matices, como esas diferencias. Entonces, ese es mi propósito, facilitarles a ustedes herramientas para esa habilidad. Ustedes dirán, profe, pero eso es fácil identificar quién es de izquierda, quién es de derecha, eso es fácil identificar quién es socialista, quién es, qué sé yo, liberal, ortodoxo, conservador, ¿sí? Eso parece sencillo, pero aquí lo vamos a hacer con criterios técnicos, con criterios científicos, y que la academia para eso, digamos, nos facilita las herramientas. El otro objetivo específico, el otro objetivo digamos, de aprendizaje, es que además de identificar tendencias de pensamiento político, tengamos la capacidad de comprender qué, cómo y por qué el pensamiento político determina o ha determinado la administración pública.
acuerdo? ¿Sí? Es decir, tenemos que tener razones, tenemos que trabajar con criterios, tenemos que trabajar con argumentos, ¿sí? Fuera de lo académico, la persona puede hablar lo que quiera. En lo académico tenemos que ser técnicos, por eso es una carrera profesional. Yo aspiro que al final del curso, entonces, que ustedes logren estas dos, que tengamos estas dos habilidades, estas dos capacidades de aprendizaje, sería maravilloso, ¿no? Identificar y comprender cómo y por qué el pensamiento político es crucial, es determinante. Podríamos decir que, o podemos afirmar que la administración pública es un resultado del pensamiento político, nada menos y nada más. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios sobre estos dos objetivos? Porque alguien puede decir, bueno, pero, uy, profe, yo esperaba que en este curso yo aprendiera a... Pero no importa. Si alguien tiene una inquietud, duda, pregunta. ¿No? Bueno, ok. Entonces, avancemos. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Vale. Continuemos. Si no me escuchan bien o algo, o hay alguna interferencia, me avisan. Ok, ¿cuál es entonces la primera pregunta que debemos hacernos si vamos a hablar de historia del pensamiento político? Pues la primera pregunta es, ¿qué es pensamiento? ¿Ok? Hay muchas formas de definir pensamiento. Yes. ¿Sí? Hay muchas formas de definir pensamiento, entonces no podemos partir suponiendo que ya sabemos todos qué es pensamiento, no tenemos que ponernos de acuerdo en qué es pensamiento para hablar de historia del pensamiento político. Y es necesario que escuchemos a las otras disciplinas, a los otros campos de conocimiento. Comencemos por lo básico, la neurología. La neurología pues es una ciencia, digamos, una ciencia biológica, pertenece a las ciencias de la vida, ¿cierto? Pues la neurología, ¿qué nos dice? Nos dice que el pensamiento es la actividad cerebral por medio de neurotransmisores y conexiones neuronales que permiten que funcione el organismo. Es decir, desde la neurología, ¿qué es pensamiento? Pues cómo funciona el cerebro. Es la actividad cerebral, es una cuestión biológica. La neurología nos explica el pensamiento desde un punto de vista biológico, fisiológico. O sea, aquí no hay ningún misterio. Entonces uno diría, entonces vamos a ver la historia de la actividad cerebral de los pensadores del pensamiento político y ver cómo fueron sus conexiones neuronales que les permitió el funcionamiento de su organismo. Bueno, ¿sí? Entonces, algo interesante de esta definición es que esa actividad cerebral nos ayuda a entender también esa otra dimensión que a veces uno no contempla, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero si es la actividad cerebral, yo tengo un perro y mi perro es muy inteligente, él tiene neurotransmisores, sí, tiene conexiones, hace conexiones neuronales, sí, que le permiten identificar cuando tiene hambre, cuando no tiene hambre, sí. Entonces funciona su organismo. Bueno, pero tu perro piensa, o tu gatito o gatita piensa, respondemos que no en los términos humanos, ¿no? Pero sí tiene algún tipo de elaboración, digamos, neuronal interesante que le permite funcionar como organismo vivo y interactuar con su medio. Hubo una articulación hace unas décadas entre neurología y psicología, y se llama neuropsicología. Está en el ámbito de las neurociencias y nos dan una definición de pensamiento similar. ¿Qué es el pensamiento? Actividad cerebral, o sea, partimos del anterior, esa actividad cerebral que hace posible el funcionamiento, pues no solo del organismo, sino de la mente humana por medio de la cognición o conocimiento. Como les dije en la primera sesión, las palabras, necesito que aumentemos y multipliquemos el léxico. Quiero que en este curso ustedes aprendan nuevos términos y los manejen, los manipulen, los comprendan.
cognición, ¿no? Cognición. Cognición se refiere al conocimiento. Entonces, es la actividad cerebral que hace funcionamiento de la mente, ¿sí ven? Ya, digamos, ahí no hablamos del organismo solamente, sino de la mente. O sea, la mente ya empieza a ser como un concepto abstracto. Antiguamente a la mente se le llamaba ánima o alma. Entonces la psicología estudiaba el comportamiento del alma, ¿sí? O el comportamiento del ser humano a partir del alma, ¿sí? De la psique. La palabra psicología tiene un prefijo que es psique o psique, que significa ánima, alma, y alma significa soplo, aliento, impulso. ¿Ok? Entonces, la neuropsicología en la actualidad nos dice que sí, que el pensamiento es actividad cerebral. Funciona la mente. Entonces, ¿qué mente tenía Maquiavelo? ¿Qué mente tenía Thomas Hobbes? ¿Qué mente tenía, bueno, un personaje como Hitler? ¿Qué mente y qué mentalidad tenía, qué sé yo, tuvo ciertos papas en la Edad Media que influyeron mucho en las transformaciones sociales? ¿O qué mente tenía, podríamos decir, un pensador como Nietzsche? ¿Sí? Entonces, interesante esta definición de pensamiento desde la neuropsicología, ¿sí? Cómo la mente nos ayuda a conocer, cómo la mente nos facilita eh, ampliar la visión, interactuar con el mundo y de esa manera se genera algo que denominamos pensamiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, Sí, profe. ¿sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, profe. Ahí, pero digamos, Recuerden que cuando vayan a participar me dicen su apellido, pues para poderlos ubicar más fácil y saber quién nos está hablando. Torres Figueroa. ¿Quién? Torres Figueroa. Adelante. ¿Hay algún límite específico entre neurología y neuropsicología? O sea, entre el funcionamiento del cerebro solamente para mantener las actividades del organismo y ya cerebro pensante. O sea, ¿hay un límite como tal definido? ¿O todavía no se sabe? Los neurólogos, es decir, los científicos puros en el ámbito de la biología cerebral, han tenido siempre una discusión con psicólogos y con filósofos o filósofas. ¿Por qué? Porque hay un umbral, hay un punto en donde hallar esa conexión es difícil. Nosotros tenemos un científico del cerebro eh, que se llama ¿cómo? Rodolfo Ginás, ¿no? Rodolfo Ginás es uno de los grandes científicos del cerebro y es colombiano, Rodolfo Ginás. Y tiene un libro que se denomina, lo tituló El cerebro y el mito del yo. El cerebro y el mito del yo. Y él intenta dar respuesta a esa pregunta que tú haces. Claro, responde como en 300 páginas, no sé. Pero más o menos, grosso modo, da a entender que la ciencia llega hasta un punto. En este caso, la neurología, la biología cerebral, por decirlo así, llega hasta cierto punto y uno dice, bueno, ¿cómo saltamos de la actividad cerebral y del funcionamiento del organismo a la mente y hablar después del espíritu? Entonces, los científicos dicen, miren, eso se lo dejamos a los sociólogos, a quienes estudian filosofía, a quienes estudian psicología, que ven y piensan más allá o le ponen términos a una función biológica, ¿sí? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, se creó la cultura? O cómo se producen, bueno, eso lo vamos a ver ahora más adelante, pero es interesantísima esa pregunta, porque aún no se ha, es, digamos, en cierta medida, una incógnita aún. Mi respuesta es que, digamos, ahí no hay ningún misterio. Tenemos una función cerebral, funcionamos con la cabeza. Ojo, recuerden ustedes que según como uno se alimente, así también uno piensa. Los alimentos influyen en el pensamiento, de acuerdo a la inquietud que nos hacía su compañero. ¿Ustedes saben por qué los monjes en la Edad Media o los místicos no comen carne? Porque la carne tiene unos efectos en el organismo, la carne llama carne,
La carne genera una serie, digamos, de procesos físico-químicos y bioquímicos en el cerebro que hacen que los individuos, digamos, como te dijera, eso no es negativo, ¿no? Pero hace que sean más terrestres o que sean más biológicos, fisiológicos en el sentido de pensar en una vida más, digamos, hedonista, de placer. ¿Ok? Si uno es vegetariano, si uno come poca carne, si uno come vegetales, así mismo el funcionamiento del cerebro, digamos, opera, ¿sí? Entonces, puede ser cierto eso que dicen de, dime qué comes y te diré cómo piensas, ¿no? Eh, por la comida también se conocen a las personas. Entonces, hay razones biológicas que explican el comportamiento humano. Hay razones biológicas que explican el funcionamiento de nuestro pensamiento. Esa pregunta, esa inquietud que hacías, se refiere a ese aspecto. Pero bueno, es importante esta pregunta. ¿Por qué? Porque si vamos a ver, bueno, el ejemplo siempre es como Maquiavelo, ¿no? Que es una figura que sobresale. Uno dice, bueno, conozcamos un poco la vida de Maquiavelo. ¿Qué comía? ¿Cómo vivía? ¿Sí? ¿Cuáles eran sus hobbies? O los romanos, por ejemplo, los romanos, ¿cuáles eran sus hobbies? ¿Qué comían? ¿Cuáles eran sus placeres? Todo eso influye en el pensamiento. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, avancemos. Hay una disciplina, digamos, un campo de conocimiento. Necesito que conozcan este término, la noceología. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ok. Entonces puede apagar el micrófono. Pues ya tenemos unas definiciones. Una de la neurología, neuropsicología, y veamos una definición de pensamiento según la noceología. Todo este material yo se los voy a ir enviando a ustedes, no se preocupen. O sea, terminando la semana o algo, terminando las sesiones, yo les entrego todo este material. Entonces, bueno, pueden tomar nota o pueden escribir alguna pregunta, qué sé yo. Pero lo importante es que ustedes estén bien atentos, atentas y vayan apropiándose de los términos. La noceología significa teoría del conocimiento. Eso es la noceología. Les voy a hablar siempre, espero no ser cansón, pero siempre acudo a la etimología en lo posible. Intento siempre la etimología o definición de las palabras, ¿no? El origen de las palabras. Este término noceología tiene un prefijo también latino y griego que es nocere, nocere. En griego es gnosis, que significa, cuando se habla de hipnosis, ¿no? Gnosis es conocimiento, cuando hablamos de diagnóstico, es conocer a través de. El prefijo gnosis, conocimiento, y nocere en latín es conocimiento. Entonces, noceología con una G anterior, fíjense cómo está escrita, significa teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento, que es digamos, una subdisciplina de la filosofía, concretamente de la epistemología. Epistemología significa filosofía de la ciencia, teoría de la ciencia. ¿Ok? En ese ámbito está la noceología. La noceología nos dice que el pensamiento es el origen del conocimiento. ¿Sí? La noceología nos dice, pensar, o lo que llamamos pensamiento, realmente es el origen o es la forma como se origina el pensamiento. ¿Sí? ¿Y qué entendemos aquí por conocimiento? La relación entre un sujeto y un objeto. Esa es una definición elemental. O sea, ustedes le preguntan, bueno, ¿y qué es conocimiento? Ustedes pueden responder, conocimiento es el proceso, es la relación o es la interacción entre un sujeto y un objeto. Un sujeto cognoscente, o sea, un sujeto que está conociendo, ¿sí? Y un objeto por conocer, o un objeto conocido, o un objeto que queremos conocer. Relación entre sujeto y objeto, ¿de acuerdo? Podemos tener esa definición básica o elemental de conocimiento. Si el pensamiento es el origen del conocimiento, de esa relación,
uno diría, bueno, y la historia del pensamiento político, entonces sería estudiar cómo se originó el conocimiento de los sujetos que gobernaban con objetos gobernados, por ejemplo. O podríamos decir, la historia del pensamiento político es, claro, es cómo se originó esa relación entre el poder, quienes poseían el poder, quienes ostentaban el poder, quienes ejercían el poder, y cómo su conocimiento les permitió pues ampliar ese poder, utilizarlo, generar cambios, generar revoluciones, generar dolor, generar sufrimiento humano o generar, qué sé yo, también bienestar, porque no hasta felicidad en algunos casos. ¿Ok? Bueno, esta es una definición más próxima, ¿sí? Y desde la filosofía, entonces, ¿qué diremos? Ojo acá porque aquí ya nos aproximamos más, desde la ciencia a la filosofía específicamente. Para la filosofía, el pensamiento es el principio, el medio y el fin del ser humano. Un poco ambiciosa, ¿no? Es una, es una definición un poco, digamos, ostentosa, amplia, en principio abstracta, pero verán que no. ¿Por qué para la filosofía el pensamiento es un principio? Es un punto de partida, es un origen. Es decir, lo maravilloso de nuestra naturaleza humana es que podemos pensar, o bueno, tenemos que intentar pensar. Miren, estamos aquí en este espacio, aunque sea online, pero realmente somos privilegiados porque en este instante que yo les estoy hablando, es un espacio privilegiado para pensar. Hay gente que no puede pensar, hay gente que no la dejan pensar, hay gente que no la dejan mirar más allá, que tiene, bueno, ok, todos tenemos problemas o afugias económicas, ¿sí? Todos tenemos algún problema, yo sé. Alguien puede estar con depresión porque tiene un pariente de pronto con estado de salud afectada, alguien puede estar bajo de ánimo porque tuvo una decepción amorosa o afectiva. Bueno, claro que hoy día ustedes ya casi no sufren de eso, ¿no? O ustedes pueden estar con una preocupación por el tema económico, que no hay dinero para eh, comprar más mercadito, o que tenemos una deuda, ¿sí? O que siempre tenemos dificultades y problemas en la vida, pero esas dificultades no nos deben impedir pensar, ¿sí? Porque pensar es el principio para uno empezar a transformar la realidad, ¿ok? Entonces, este momento, este espacio es privilegiado, podemos pensar. Aquí yo les digo, bueno, ¿quién opina? ¿Quién dice? ¿Tienen algún comentario? ¿Sí? Estamos abriendo un espacio para pensar. Este es un espacio privilegiado. Hay gente que no la dejan pensar porque está esclavizada trabajando, ¿sí? Entonces, tiene unas jornadas agotadoras en las que termina, escasamente se alimenta, cae en un sueño profundo y al otro día lo mismo, ¿sí? Y no tiene tiempo para pensar, ¿ok? Entonces, ¿y por qué es un medio? El pensamiento es un medio porque el pensar no es una cuestión abstracta ahí de elucubrar, no. El pensamiento es un medio de creación. El pensamiento es una forma de ustedes apropiarse de la realidad, o es la forma que tenemos de apropiarnos de la realidad, de mirar distinto, ¿sí? El pensamiento es la facultad que tenemos, es lo único que no nos pueden quitar ni robar, ¿de acuerdo? Ni debemos permitir que nos roben el pensamiento, nuestra propia capacidad de pensar, ¿sí? El pensamiento es lo más valioso que tenemos. Si ustedes tienen una pareja y entonces esa pareja afectivamente de pronto es un poco celosa, le dicen, no, pero no mire eso, no me gusta que mire eso, no, no baile con este, bueno, ya no bailan, ¿no? Eh, ¿Usted qué está haciendo? Usted, sí, el control, ¿no? ¿Y usted por qué lee eso? ¿Y usted por qué? Sí, carajo, caramba, o sea, el pensamiento es lo más
digámoslo, es nuestro tesoro. Hay una frase que dice por ahí que lo que más le duele al carcelero o al verdugo es no ponerle grillos al pensamiento de su esclavo, o ponerle grillos o cadenas al pensamiento de su reo, o sea, de su prisionero, ¿sí? Es decir, a alguien lo pueden castigar al ostracismo. El ostracismo es lanzar a alguien a algún lugar, ¿no? Y que no se comunique con nadie, al ostracismo, o no participar en una ostra, ¿no? Ostracismo, otra palabra que tienen que por ahí anotar. Una ostra, ¿han visto una ostra, no? Entonces, dentro de una ostra puede haber una perla. Castigar a alguien al ostracismo es encerrarlo. Entonces, alguien puede ser condenado al ostracismo, puede ser encarcelado, pero ¿le pueden impedir pensar? No, ¿sí? Nadie puede, eso es algo, sí, sagrado, es algo crucial. Entonces, y es el fin, es también el fin del ser humano, porque pues, si vivimos como animalitos, comiendo, durmiendo, vegetando, bueno, pues, si fuéramos un vegetal maravilloso, ¿sí? O si fuéramos un mamífero, un perrito que vive una vida deliciosa, ¿sí? Esperando su comida nomás. Pues bueno, pero no, somos humanos, somos humanoides o humanes, como escriben los griegos. Entonces, eh, nuestra finalidad en esta existencia es pensar, pensar porque si no pensamos, pues no actuamos. El pensar determina cómo nos comportamos. El pensar determina cómo conocemos el mundo. El pensar determina cómo sentimos. ¿Sí? Entonces, para terminar esta idea, bueno, pues si eso es pensar, y si en la historia del pensamiento político, ok, la filosofía nos dice que el pensamiento es el principio, medio y fin. Pues bueno, por esa razón es que esta asignatura se llama así, Historia del Pensamiento Político. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario? Silencio. ¿Es claro por lo menos la idea? Si no van a preguntar Sí, algo. profesor. ¿Se entiende? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, gracias. Entonces, ¿por qué es importante pensar? Cada quien es lo que piensa. Así como uno dice, dime qué comes y te diré quién eres. O cómo es, dime con quién andas y te diré con quién eres. O dime que, ahora es todo así, ¿no? Dime qué programa ves y te diré quién eres. O dime qué lees y te diré quién eres. Bueno, dime qué piensas de, y uno dice, y yo me puedo hacer una idea de quién eres. Pero sin que vivamos dependiendo del qué dirán, no sé, ustedes viven del qué dirán? ¿Del qué piensan los demás de ustedes? No, señor. No, señor. Digamos, eso, digamos, es saludable, ¿de acuerdo? Aunque alguien puede decir, no, pero sí es importante saber qué piensan de uno, ¿sí? Eh, Eso no se debe confundir con orgullos, con egos, con egocentrismos, con esas actitudes de megalomanía. ¿Han escuchado esa palabra? Megalomanía. Un megalómano es alguien narciso, digamos, es alguien que quiere ser el centro siempre de, ¿sí? Bueno, a esos personajes, a los líderes, a los músicos, a los artistas famosos, a los artistas que fabrica el comercio del entretenimiento, pues ellos sí viven del que dirán y las redes sociales, ¿no? A ver qué dicen en las redes sociales. Viven del que dirán, quizás no viven del que piensan, viven del que dicen, pero no siempre lo que se dice es lo que se piensa, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante el pensamiento y definirlo? Porque pues nos dice cada quien es lo que piensa.
Si usted piensa que está triste, pues está triste. Si usted piensa que es pobre, usted es pobre. Si usted piensa que tiene una riqueza en su cabeza, usted la tiene. Si usted piensa que no, que estoy deprimido, pues bueno, está deprimido. Si usted piensa que es imposible, que no hay nada que hacer, que tantos problemas que tiene este mundo, y que entonces pues no hay, si usted piensa así, pues bueno, entonces usted es eso. ¿Sí? Si usted piensa que puede cambiar, si usted piensa que tiene capacidad de hacer, de tener disciplina, si usted piensa que es capaz de cambiar una situación, puede que no la cambie totalmente, pero por lo menos ya tiene una luz o una forma de enfrentar esa realidad. ¿Sí? Uno es lo que piensa, ¿sí? Y a veces se nos olvida eso en la vida. Se nos olvida que somos lo que pensamos. Si pensamos que podemos, sí, pues ese es un principio para poder. Si ustedes piensan, esta carrera, me metí a esta carrera, ¿será que sí voy a terminar? Bueno, empiece a cultivar desde su pensamiento sus acciones. Entonces, sí, voy a poder, voy a terminar esta carrera, voy a ser juicioso, voy a estar concentrado, concentrada, voy a hacer el esfuerzo. Sé que mis amigos, amigas me van a estar invitando que encontrémonos, que hagamos esto. Ay, usted ahora está estudiando, qué pereza, entonces no contamos con usted. Pues sí, no cuenten conmigo por un tiempo porque quiero crecer, quiero mirar más allá, quiero crecer como persona, evolucionar, ¿sí? Ojo, entonces el pensamiento es fundamental para nuestra vida. Si ustedes tienen a alguien cerca ahí, un pariente, un amigo, una amiga, un familiar, y está con dificultades y todo eso, algo que ustedes pueden hacer es conversen, escúchenle, que saque su pensamiento, que mueva su mente, su cerebro, que haya actividad cerebral, que haya actividad mental, para que se oxigene y quizás se pueda vislumbrar, se pueda ver una alternativa de solución, ¿sí? Esa es la maravilla que tiene el pensamiento. Entonces, en conclusión de esta idea introductoria, quiero que analicen esta frase y que 2 o 3 personas que quieran participar, comentar, reaccionen a esta afirmación. Eres del tamaño de tus pensamientos. Profe, yo antes tenía una pregunta. Okay. Bien, nombre. Lighton. Sí. Pues, señor. Sí, adelante, Lighton. Pues, o sea, según la definición que estamos viendo de filosofía, el principio es el pilar esencial del ser humano, ¿no? Lo que nos constituye como seres humanos, ¿no? Entonces, ya que en esta actualidad se ve como un desprecio hacia el pensamiento donde cada vez pensamos menos, donde cada vez el hecho de, como habla Thomas Mann en su libro de la montaña mágica, cada vez las rutinas nos aferran más a dejar ese sentimiento de pensar, ese método de pensar. Significa que cada que mantengamos más, llevemos más esa, por así nombrarlo, esa posición en la sociedad donde lo que nos denominaban es lo que seremos, puede terminar por constituir que ya cada vez somos menos humanos, ¿no? Uy, caramba. Leighton, Leighton. Eh, eh, ese es un gran riesgo. Ese es un gran riesgo, sí. Miren, aún, esto tiene que ver con la materia, lo que pasa es que me provocas con esa pregunta, con ese comentario. Hubo un filósofo en el siglo XIX que denunció que ya se pudo adelantar a lo que venía. Fue Arthur Schopenhauer. Y Arthur Schopenhauer dijo lo que se viene, era finales del siglo XIX, la modernidad pues en flor. Y claro, él veía la industrialización y cómo las grandes fábricas, miles de personas en fábricas trabajando, ¿sí? Y él veía que estábamos como seres humanos ya destruyendo y cambiando el paisaje con las fábricas en esa época, máquinas de vapor, toda esta vaina, ¿sí? La contaminación, etcétera.
Y él ya advirtió, dijo, este mundo es una locura, este mundo es una irracionalidad. Los seres humanos que vienen en las próximas, los del futuro, no van a tener tiempo de pensar. Nietzsche también se fue por ese lado. Y el mundo, y hubo otro filósofo, bueno, que digamos, uno los trabaja porque tiene que trabajarlos, pero no porque se identifique políticamente con ellos, porque fue un filósofo que simpatizó con el nazismo, Martin Heidegger. Y Heidegger, sin embargo, rescatando su pensamiento, él dijo, lo que va a dominar al siglo XX va a ser la industria del entretenimiento. Y los seres humanos, para que puedan, y los gobiernos, para que puedan controlar a las sociedades, van a crear mucho y facilitar mucho entretenimiento, que la gente viva entretenida, ¿sí? Antiguamente, 25 siglos atrás, era pan y circo. Bueno, al menos les daban pan, ¿sí? Y había circo. Entonces el circo romano y todos esos espectáculos era para tener a la gente, ¡ah! ¡Ah! ¿Sí? Asombrada, ¿sí? Hoy día tenemos en Netflix, tenemos multiplicidad de cuestiones de entertainment, ¿no? Tenemos el mundo de la diversión y del entretenimiento. Entonces, tenemos un mundo, bueno, redes sociales, o sea, el mundo está pletórico, está abundante, está nutrido, está atiborrado de tanta posibilidad de entretenimiento. Entretenga, ¿no? Cuando alguien, oiga, entreténgalo para que podamos hacer esto, ¿no? Pues eso, el entretenimiento no es que sea negativo todo. Hay películas que nos permiten, nos facilitan la reflexión y el ejercicio del pensar. Pero en este mundo actual es cada vez más, es cada vez menos, se reduce la capacidad de pensar. Más con dificultades económicas, pues vivimos pensando es en subsistir, en sobrevivir, ¿sí? Con dificultades económicas, la pandemia, el desempleo, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones a veces críticas debemos utilizarlas para pensar precisamente, ¿sí? Tenemos que transformar y hacer ese clip. Pero actualmente sí hay mucho riesgo, hace varias décadas que el mundo está entretenido, ¿sí? Se ha entretenido y a veces, bueno, a veces ¿sabe por qué tenemos que estar entretenidos? Para olvidarnos de la muerte, que fue el otro componente que planteó Martin Heidegger. Él decía, en últimas, somos seres finitos, ¿no? Somos seres moribles, nos vamos a morir. Y como nos vamos a morir y el ser humano por naturaleza le tiene miedo a la muerte, entonces, ¿qué tiene que hacer? Entretenerse, tiene que lanzar su mente, su imaginación hacia otros lados, porque somos seres que nos vamos a morir, pero todavía no. ¿Sí? Nos vamos a morir, pero todavía no. ¿Sí? Entonces, vivimos en el todavía no. Vivimos en el todavía no. Entonces, mientras tanto, pues entretengamos y todos felices. Pero el pensamiento es crucial porque nos implica abrirnos los poros, implica despellejar la piel para sentir este mundo real. Entonces, en este curso de Historia del Pensamiento Político, vamos a abrir los poros, a abrir los oídos, a abrir todos nuestros sentidos y vamos a pensar. ¿Sí? Puede ser un poco a veces doloroso ver ciertas realidades, pero esto es necesario. Bueno, esa es la invitación. ¿Algún comentario sobre la frase de abajo? Yo, profe. ¿Tu nombre es? Dixie Gaona. Ok, no, Dixie, perdón. Bueno, profe, respecto a la frase, pienso que somos personas con un futuro que precisamente está en nuestras manos y tenemos el poder de crecer tanto como persona, laboralmente y académicamente. La frase lo que nos quiere decir es que entre más grandes sean nuestras aspiraciones y metas, así de grande será nuestro futuro. Porque, digamos, nos estamos encaminando a cumplir estos sueños y seguimos un paso a paso para la superación personal. Ok, sí. Y yo como facilitador, como profesor, tengo la responsabilidad de dar algunas pautas, ¿sí? Claro, quiero invitarles a pensar, a mirar de qué tamaño somos, ¿no? Eres del tamaño de tu pensamiento o somos del tamaño de los pensamientos. Si yo pienso
en grande, pues puedo vislumbrar un mundo diferente, ¿no? Si yo pienso pequeño, pues uno es pequeño. Si pienso mediano, seré mediocre, ¿sí? A ver, siempre hay que pensar en grande. A ver, hay que pensar en todos los niveles, ¿sí? Hay que pensar en cosas pequeñas también, ¿sí? Hay que pensar en cosas pequeñas. Tengo una mascota, ¿cómo la cuido? Que la tengo que sacar a pasear, que sí. Eso es algo pequeño, pero es algo pequeño que me enaltece en algo grande, ¿sí? En el desarrollar un feeling, un sentimiento por un ser vivo, como todos, como muchos seres vivos que hay en este planeta, ¿sí? Entonces, hay que pensar en todos los niveles, pero no quedarse pensando solamente en lo pequeño, ¿no? Ay, tengo que lavar loza, tengo que hacer aseo, tengo que lavar mi ropa, sí, lavar las ropas, ese tiempo que uno saca para eso, ¿no? Pues mientras usted está lavando la loza o está arreglando su ropa, sus cositas, ¿cierto? Ahí uno puede ir pensando. Yo hago eso, yo lavo loza, les cuento, yo no tengo problema. ¿Sí? Yo lavo loza, yo lavo platos, todo, y soy muy bueno en eso, me va muy bien. Y la verdad, mientras lo hago, o coloco una conferencia, digamos, en inglés, como para uno no mantener siempre su oído ahí, o puedo escuchar música, o puedo escuchar algo, ¿sí? Pero siempre no dejar que esas cosas pequeñas, cotidianas, que también son, bueno, uno dice, ay, no, la maravilla de lavar loza, no, pues claro que sí, quita tiempo, sí, pero bueno, es algo pequeño, es algo micro, entonces, ¿cómo hago para no dejarme capturar de lo pequeño y seguir pensando en grande, o seguir pensando por lo menos, ¿ok? Bueno, pero la invitación es eso, ¿no? Tengamos claridad del lugar que ocupa el pensamiento en nosotros los seres humanos. Y el sentido que tiene esta idea clara del lugar del pensamiento en esta asignatura. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Profe, pues yo quería agregar, pues respecto a la palabra, a la pregunta, que es que entre más soñemos podemos construir, podemos ¿Más qué, soñar, perdón? Señor, ¿Entre más qué? entre más soñemos podemos construir, entre más soñemos podemos crear. De hecho, las personas que han logrado cosas grandes es porque han pensado y han soñado muchísimo. Ok, sí, sí. Ahí el tema es precisar la palabra sueño, ¿sí? Entonces, claro, soñar es importante, pero el pensamiento nos debe ayudar a conducir nuestros sueños, ¿de acuerdo? Entonces, lo que teníamos como sueños, convirtámoslos o traduzcámoslos en planes. Entonces ustedes dicen, yo tengo como sueño, qué sé yo, estos primeros semestres voy a estar con este ritmo y voy a hacer un ahorro para comprarme X cosa, algún producto de tecnología o qué sé yo. ¿Sí? Bueno, sueños pequeños. O sueños en grande, bueno, quiero estudiar, perdón, está pasando por acá un avión. Entonces, eh, ustedes pueden decir, yo sueño con terminar mi carrera, mi profesión de administrador público, administradora pública, porque quiero ser alcalde, porque quiero ser gobernador o gobernadora, ¿sí? O porque yo quiero, ¿por qué no ser ministro? O ¿por qué no? Quiero aspirar a la presidencia, o yo quiero generar un partido político y la administración pública, como es el medio y el fin, ¿sí? Es el medio, perdón, es el medio material y formal para que el Estado cumpla sus fines esenciales y yo quiero estar ahí, ¿sí? Y yo quiero transformar mi comunidad, yo quiero transformar mi sociedad, yo quiero transformar mi barrio, quiero ayudar a mi familia, etcétera, ¿sí? Quiero cambiar en el mundo que tengo a mi alrededor. Pues ese sueño es importante, ¿sí? Esa aspiración, pero el sueño también tenemos que siempre conducirlo con nuestro pensamiento frío y también realista, ¿no? Pero claro que sí, hay que soñar. Hay una expresión técnica de un filósofo llamado Cornelius Castoriadis que habla de la institución imaginaria de la sociedad. Y él habla de la capacidad onírica, de la sociedad. Lo onírico se refiere al sueño. ¿Sí? Capacidad onírica es capacidad de sueño. ¿De acuerdo?
Bueno, hay una serie de palabras que después iremos profundizando. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo creo que ¿Quién habla? Franklin Rodríguez. Ah, ok, bueno. Bueno, yo creo que cuando justamente la frase dice que eres del tamaño de tus pensamientos, creo que nos referimos claramente a ideas. Y yo creo que desde luego como la gravedad tiene la capacidad de atraer todo hacia la Tierra, nosotros también tenemos la capacidad de atraer todo lo que nos pasa en la vida. Y desde luego creo que Dios no escogió ni a ricos ni a pobres, ni a los famosos ni a los no famosos, sino son caminos que cada quien traza. Y desde luego las ideas que nosotros tracemos desde muy temprana edad de nuestra vida son el resultado de lo que finalmente en unos años vamos a tener, porque creo que ningún sueño se cumple si no tenemos realmente una idea clara. Entonces, siempre tendremos que tener una idea muy grande y a veces no pueden ser muy grandes, pero pueden ser concisas a corto, mediano o largo tiempo para que se cumplan. Pero desde luego tienen que ser ideas claras y enfáticas a lo que nosotros queremos. Y pues que no es sencillo, o sea, eh, también con estas ideas, de acuerdo a lo que nos dice también Franklin, digamos, eso no es fácil. Pensar tampoco es fácil. Generar un pensamiento crítico no es sencillo porque implica asumir posturas, implica asumir posición en el mundo, ¿sí? Entonces, y también implica riesgos. O sea, el pensamiento no es un caminito de flores en un paraíso, ¿no? El ejercicio del pensar y la actividad de pensamiento implica tener coraje, fortaleza, implica, digamos, tener una fuerza y sobre todo alimentar esa fuerza. Entonces, todos tenemos momentos en que podemos decaer en ánimo, podemos tener dificultades, ¿sí? Pero tenemos que asumir esas dificultades y esos momentos como eso, como momentos transitorios, pero siempre mirar cómo salimos de, ¿sí? Entonces, no es algo sencillo. El pensamiento implica responsabilidad, implica consecuencias, ¿sí? Porque el pensar, ya veremos, estará relacionado con las creencias y demás. Bueno, muy bien. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Están fatigados, fatigadas? ¿Todo bien? ¿Continuamos? Sí, señor. ¿Todo? Bueno, entonces, ¿qué es el pensamiento en la administración pública? Ustedes van a ver una asignatura que se titula Pensamiento Administrativo. También van a trabajar pensamiento económico, tengo entendido, pensamiento político, con el que iniciamos, pensamiento económico y pensamiento administrativo. En la administración pública, ¿qué es y qué importancia tiene el pensamiento? Pues, de acuerdo a lo que hemos dicho, es total. Es decir, alguien les podría criticar a ustedes, pero usted está estudiando administración pública, para usted ser usted lo que quiere es ser un funcionario público o una funcionaria pública, vincularse a una institución, entrar a la carrera administrativa y pensionarse y hacer siempre lo mismo. No. Pues esa era la visión del siglo pasado. Esa era la visión de, sí, yo sé, hay que buscar estabilidad y vincularse con el Estado a trabajar, quien lo quiere hacer, ¿sí? Pero ustedes no solamente pueden estar en la administración pública como servidores o servidoras públicas, ustedes pueden ser consultores, pueden ser asesores del alto gobierno, pueden incluso trabajar en otros países también en temas que tengan que ver con la administración de lo público, ¿sí? Entonces, el pensamiento es clave. La administración pública no es lo que la gente cree que es eso, ¿no? Buscar, usted quiere esa carrera para tener un empleo, tener un trabajo solamente en el Estado. No, ustedes también pueden decir, no, yo quiero estudiar administración pública porque yo quiero generar cambios y transformaciones en mi sociedad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la administración pública ayuda a la fisiología, al funcionamiento, al movimiento, a la dinámica de cómo operan las instituciones públicas
en los cambios y en la vida en general, ¿no? Ok. Entonces, sin embargo, algo que le da justificación a esta asignatura de Historia del Pensamiento es que pues, el pensamiento político es el que dio origen a lo público. O en otras palabras, hablamos de lo público porque pues fueron las ideas antiguas hasta hoy, un resumen, una trayectoria de 24, 25 siglos, en las que el pensamiento político, el pensamiento, pues produjo en los últimos siglos, para mí, no sé, pues eso es discutible, pero para mí de lo que he investigado, la administración pública surge en el siglo XVIII. Surge en el siglo XVIII con el movimiento cameralista, con el cameralismo alemán, pero también hubo un cameralismo que fue un movimiento académico donde el monarca, estábamos en la época del Estado absolutista, el monarca necesitaba pues conocimiento para que funcionara su régimen político absolutista o monárquico. Pues buscaba consejeros, ¿sí? Eran consejeros, de ahí viene la idea de consejero de Estado, etc. Entonces esos primeros funcionarios fueron los cameralistas, los que ayudaron a que funcionara el ejercicio del poder, casi nada, ¿no? Ese es el campo al cual ustedes están bienvenidos. El pensamiento político da origen a la administración de lo público, o si quieren, el pensamiento político origina la administración pública. Punto. Eso tiene que ser totalmente claro. ¿Ok? Ahora bien, en lo académico, aquí nosotros vamos a trabajar pensamiento político, pero tenemos que entender que el pensamiento como proceso de conocimiento debe tener unas reglas, debe ser algo organizado, estructurado, ¿sí? Y para eso vamos a ver dos ámbitos. Nuestro concejal que nos acompaña, que es compañero aquí en el curso, nos hablaba, ¿no? de su experiencia, ¿no? Del empirismo. Como proceso de conocimiento, el empirismo es una forma de generar pensamiento. El empirismo entendido como experiencia, como vivencia, ¿sí? Como todo aquello que experimentamos o vivenciamos con nuestro cuerpo, con nuestra biología, ¿sí? La percepción, las sensaciones, ¿sí? Desde que llegamos al mundo, empezamos a llorar, a sentir, a percibir el mundo, ¿sí? Esa experiencia, eso se llama empirismo, recuerden, empirismo. Alguna de ustedes dirá, bueno, a mí me gusta la guitarra, me gusta el violín, me gusta algún instrumento, la percusión, la batería, y yo soy empírico o empírica, ¿sí? Porque lo hago con práctica, lo hago de acuerdo a lo que es mi proceso digamos, de técnica para desarrollar una habilidad musical, ¿sí? Entonces, el empirismo es una base. Estos conceptos que vamos a ver aquí son como el nudo original de todo el resto de tendencias de pensamiento político que vamos a ver. Por eso he preferido una introducción con este concepto de pensamiento, porque de ahí se nos va a facilitar. Ustedes tienen alguna abuelita, bueno, abuelito no creo que tejan, pero alguna abuela, por ejemplo, o algún familiar que teje con hilo, ¿sí? O que teje lana, ¿sí? ¿Alguien? O alguien, alguna de ustedes o alguno sabe tejer. Bueno, cuando se empieza Pues a tejer, ¿ah? ¿Sí? sí, ¿Alguien? mi abuela sabía hacer costura guayú, todos esos, los bolsos y todo eso. Ay, qué chévere. Entonces, si alguna vez la viste, ¿cómo iniciaba? ¿Cómo comienza un tejido? Digamos, hay dos hilos, por ejemplo, y se hace un nudo originario, se hace un punto central, y a partir de ese nudo originario, entonces la abuela empieza a tejer, y de un solo nudo comenzó otro y otro y otro, y empieza a modo de espiral, y va tejiendo, por ejemplo, un morral o qué sé yo, ¿sí?
Así nos sucede en el pensamiento. Entonces, estas palabrejas que les estoy planteando de acá son los nudos originarios para toda la red, para toda esa espiral de ideas que vamos a trabajar durante el curso. Y les voy a demostrar cómo, en últimas, son dos grandes megatendencias de pensamiento político que han contribuido a que seamos lo que somos hoy día. El empirismo, entonces, nos dice que el conocimiento se produce por la experiencia y a la vez ese conocimiento va determinando el pensamiento. ¿Sí? Hay una correlación entre pensar y conocer, entre pensar y conocer. ¿Sí? A veces conocemos algo, pero no necesariamente el hecho de conocerla implica que la pensemos. Entonces, ustedes conocen a alguien, ustedes conocieron a alguien que les interesa muchísimo. ¿Sí? Tuvieron una primera percepción, una vivencia, rumbearon, bailaron, estuvieron en algún sitio, sí, compartieron, tuvieron una percepción, una aproximación. Bueno, yo sé que el año pasado difícilmente, ¿no? Pero esa experiencia ya les da un conocimiento, algo, una imagen se llevan ustedes de esa persona. Piensen en esa persona que tienen en la cabeza ahí. Pero esa experiencia después, al otro día ustedes dicen, ah, pero espere un momento. Me dijo que era casada, o me dijo que era casado, o me dijo que ya tenía compromiso, o me dijo que, ¿sí? Entonces, fíjense que una cosa es la experiencia y otra cosa es cuando empezamos a pensar en la experiencia. Una cosa es el conocimiento que se va dando y otra cosa es lo que reflexionamos o pensamos. ¿Sí? ¿Clara la idea de empirismo? Entonces, la segunda gran fuente de pensamiento y la segunda gran fuente de conocimiento es el racionalismo. Entonces, el racionalismo, ¿qué nos dice? Dice, el pensamiento es el que da origen al conocimiento. ¿Sí? ¿Y qué implica el racionalismo? Aquí coloqué tres palabras claves. Pues razón, ¿cierto? Racionalismo tiene que ver con razón. Tiene que ver con logos. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es eso de logos? Ah, un logo. Logos es la palabra griega que significa, digamos, estudio, concentración, tratado, análisis, ¿sí? Algunos entienden logos como sinónimo de razón, ¿sí? Pero el logos en este caso es el uso de la psique. Para los griegos el logos era la mente analítica. Entonces el racionalismo nos habla de cómo a través de la mente, cómo a través de las representaciones mentales que nos hacemos en la cabeza, entendemos las cosas, ¿sí? El ejemplo que les acabo de mencionar. Ustedes interactúan con alguien, ¿sí? Tuvieron una experiencia, tuvieron una noche loca o una noche especial, bueno, loca, disculpen. Tuvieron una noche intensa o un encuentro fascinante. Esa fue la experiencia. ¿Qué le deja esa experiencia? Ah, percibí esto, viví esto, sentí esto, no sentí, ¿sí? Ah, muy bien. ¿Y ahora racionalmente qué? ¿Racionalmente qué? Ah, no, pues yo pienso que definitivamente esto o lo otro, ¿sí? Hay una comprensión, ¿sí? Entonces, esas dos fuentes, el empirismo y el racionalismo, nos dicen el origen del conocimiento y también el origen de lo que es el pensamiento, tiene esas dos fuentes. Ustedes dirán, ah, pero el racionalismo es más pensamiento y el empirismo implica no pensar. Eso tiene que ver con una de las inquietudes que ustedes me hacían al comienzo, de cómo los científicos decían, bueno, pero de lo neurológico, de lo cerebral, cómo se salta al pensamiento, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Nos queda clara esta idea? Sí, señor. Sí. Bueno, ok, entonces
La teoría del conocimiento, o sea, esto es teoría del conocimiento, estos son los, digamos, algunos principios de la teoría del conocimiento. Nos pueden facilitar entender cómo han pensado los líderes políticos, o cómo han pensado, cómo impusieron su pensamiento ciertos personajes de la historia, ¿sí? Por ejemplo, Bolívar, en el caso colombiano, como por adelantar algo que vamos a ver, también pensamiento político colombiano, algo. Bolívar y Santander. ¿Por qué hoy día se habla tanto del bolivarismo, del movimiento bolivariano y Bolívar, y entonces hace desde comienzos de este siglo en Venezuela, la figura de Bolívar renació Bolívar, ¿no? Bolívar. Tenemos en la plaza de Bolívar a Bolívar, y Bolívar está ahí. Bolívar es una figura histórica. Ah, ok. Desde el pensamiento político, pero en este caso, digamos, desde la teoría del conocimiento, ¿cómo llegó a ser Bolívar lo que fue? Pues Bolívar llegó a ser lo que fue según su experiencia. Él fue un empírico, o sea, Bolívar fue un empírico. ¿En qué sentido? Claro, tuvo una educación, estuvo en Francia, estuvo en París, tuvo, digamos, una serie de relaciones sociales. Él era de una familia económica muy buena en Venezuela, tenían fincas, haciendas, tenían esclavos. O sea, Bolívar en su finca, en su gran hacienda, tenía esclavos. Sí, él participó o sea, era la forma en que se vivía en ese entonces, ¿no? Uno no puede entrar a juzgar con categorías del presente, con valores del presente, pues ir a juzgar comportamientos del pasado, ¿sí? Si ya es un pasado muy reciente, es otra cosa, ¿no? Ok, entonces, Bolívar fue muy experimental, él fue muy empírico, y su fortaleza su atractivo fue el tema de ser un militar, y el pensamiento militar eh, determina una manera específica de actuar y de ver el mundo, ¿ok? Por eso fue, bueno, el libertador, el que generó independencias en varios pueblos, en varias naciones en nuestra América Latina, en nuestra América del Sur. Y él, claro, él entre batalla y batalla y entre sus viajes, pues él se detenía a pensar, ¿sí? Utilizaba su razón, entonces era racionalista. Digamos, en campaña, en batalla, en cómo planificaba las batallas, era empirista, era muy hábil, ¿sí? La experiencia le había dicho, le había enseñado tal o cual táctica, pero cuando ya llegaba al campamento en las noches, Bolívar escribía, él reflexionaba, él pensaba, utilizaba su logos, su entendimiento, ¿sí? Pero su fuerte era más la experiencia, él era un militar. Santander, Profe, ¿cómo era el una pregunta. Sí. ¿Quién habla? Y entonces, Bermúdez. Adelante, Carolina, me dan el nombre profe, y el apellido. Sí. Bermúdez María Fernanda. Sí. Ya que me estaba mencionando lo de Simón Bolívar, yo siempre he tenido la pregunta de por qué a Antonio Nariño no se le dio el mismo, como él no se reconoce tanto como se reconoce Simón Bolívar, si él también tuvo mucho que ver durante la misma época. Siempre he tenido como esa inquietud. Te voy a responder de una manera muy simple de lo que yo he leído de la historiografía colombiana. Las envidias, las pasiones humanas. Nariño fue una figura muy importante en la época de emancipación pura, ¿sí? Tenía un protagonismo importante. Incluso Bolívar le alcanzó a reconocer en una vicepresidencia su lugar. Además, un tipo muy versado, tradujo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La Declaración francesa la tradujo al castellano. Era un tipo muy intelectual, muy racional. Era más intelectual que, digamos, inclinado hacia lo militar.
y tuvo diferencias y generó envidias, y eso después lo veremos, pero lastimosamente nuestra historia de pensamiento político en el siglo XIX está plagada de unos combates pasionales, de unos delirios y unos egos terrible, o sea, fuerte, fuerte, o sea, de unas, y eso hoy día de alguna manera lo seguimos lastimosamente repitiendo, pero básicamente fue el descontrol de las pasiones. Nuestro país se ha producido de apasionamientos, de unos, incluso a veces de unos delirios. Bueno, y no solamente nuestro país, nuestro mundo en general, ¿no? Pero cuando hablo de lo pasional, me refiero a lo irracional, a lo contrario al racionalismo, ¿sí? Me refiero a lo contrario al racionalismo, como a unas tendencias en las que prevalecen los egos, los egocentrismos, las pasiones, lo que no pueden los individuos a veces controlar, y generan esa serie de divisiones, de relegar personajes. Pero si miramos, si hacemos una lectura en las fuentes directas de nuestra historia, una cosa es, bueno, una cosa es ver una película y otra cosa es que se la cuenten, ¿sí? Entonces, si no queremos que nos cuenten la película, sino que queremos verla, yo los invito a que vayan a la Biblioteca Nacional o que vayan al Archivo General de la Nación que queda en la Candelaria. En el Archivo General de la Nación ustedes pueden consultar, incluso online se puede consultar las propias leyes, se pueden consultar los textos, cartas de las figuras más importantes de nuestro país y directamente uno ver qué era lo que decían y lo que pensaban. Otra cosa, pues, han sido ya los manuales de historia, ¿sí? Entonces, una cosa es que uno se acerque un poco a la película, otra cosa es que se la cuenten. Si uno analiza las fuentes, ve en los informes de inicios del siglo XIX, digamos que se hablaba de Nariño y bueno, nota uno eso. Hay una colección de textos que es las gacetas nacionales, la Gaceta de Colombia, que esa también, creo que no está online, pero si ustedes van al Archivo General de la Nación encontrarán las gacetas y allí están todos los diarios, semanas, tenía circulación quincenal o semanal más o menos, donde están registrados todos los acontecimientos de nuestra época. Y ahí uno puede identificar cómo se pensaba políticamente en nuestro país. Pero bueno, me estoy adelantando, pero era para dar el ejemplo de esto. Quizás Antonio Nariño era mucho más racional, intelectual, ¿sí? Era más pacifista, él no se identificaba mucho con el militarismo, sabía que había que tener una actitud militarista frente a los españoles para que se fueran de acá, ¿sí? Sin embargo, él era un hombre más de orientación más pacífica, por digamos, su afiliación y su comprensión de lo que significaba la Declaración de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre en sociedad, ¿no? Algunos dicen Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Lo correcto es Declaración de los Derechos del Hombre en sociedad, según la traducción oficial. Ok, bueno, entonces avancemos. Muy bueno, se está acabando el tiempo. Quiero que miremos para refrescarnos un poco, quiero que miremos esta imagen. Respiren profundo. Espero que estén en un lugar cómodo, tranquilos, que no haya mucha interferencia. Necesito que miren por un momento esta imagen. Bueno, ¿si están ahí o se fueron? No, sí estamos, profe. Bueno. Sí, aquí estamos. Bueno. ¿Alguien quiere comentar la imagen? Profesor, lo que pasa No es se que ve nada, profe. Yo la verdad no estoy viendo la imagen. Creo que no estás compartiendo.
¿Cómo así que no se ve? No, no se ve. Creo que no estás compartiendo. Sí, profe, no está compartiendo pantalla. ¿Será que nos salimos? No entiendo, no entiendo, no entiendo. A ver. Realmente, hace más de 20 minutos estamos hablando personalmente. Ya no está compartiendo pantalla hace más de 20 Uy, minutos. caramba, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón un momento. No, pero aquí parece que está... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo convencido de que ustedes estaban observando lo que les estaba planteando. A ver. ¿Ahí ven? ¿Ahora sí? señor. Sí, profe, Sí, se ve. sí, ahora sí. Sí, profe. Ya. Pero ahora a mí se me perdió. Perdón un momento. Caramba. A ver. Ya están viendo la imagen, ¿cierto? Sí. Bueno, vayan mirándola mientras yo soluciono aquí un asunto. Qué extraño que se haya salido la... A ver. Caramba, ahora yo no puedo. No sé, ustedes están viendo, pero yo no estoy viendo lo que se está compartiendo. En la pantalla ustedes ven también mi imagen en un costado o solamente ven la imagen que les estoy proyectando. No, sí. Yo Aquí veo las... se ven ambas imágenes. Bueno, la cuestión es que no... Ustedes ven lo que yo estoy proyectando, o sea, a ver, están viendo la imagen, ¿cierto? ¿O ya se movió? Yo veo una imagen que se mueve. Ok. Ay, caramba, a ver qué pasó acá. Lo que sucede es que, pues, si bien se está presentando, yo no estoy viendo lo que ustedes están... Es una bobada aquí lo que le moví. Lo que pasa es que necesito ver lo que les estoy proyectando. Bueno, listo. Entonces, me va a tocar que me vayan guiando. Voy mirando acá. Ok. Entonces, en esta imagen, ¿qué ven en esta imagen? ¿Alguien quiere comentar? Bueno, yo,
Una Bueno, ilusión pues óptica. es como un fractal en donde el pensamiento se repite y produce muchos más pensamientos. Si el pensamiento se moviliza, caminamos la palabra. Bueno, ¿tu nombre es? A ti, Alunagua. Ok, sí. Bueno, pero tú adicionaste muchos elementos, porque o sea, tú ves pensamiento en la imagen, o tú quieres, o le estás adicionando pensamiento, ok. No, Ok, pero bueno, o sea, interesante lo que acabas de decir, aunque pues, ¿alguien más quiere opinar ahí? Yo, Layton de nuevo. A ver, Leighton. Pues, o sea, esto, esta imagen se caracteriza por el hecho de que en realidad, si uno ve la imagen, se está moviendo. Pero la imagen en verdad está estática, está quieta. No presenta ningún movimiento, pero cuando la vemos, empieza a girar lentamente o a trasladarse en unos puntos. Y es en eso la relación que se ve entre lo que vemos y lo que pensamos. Entre que no todo lo que, y llevándolo con el contexto de ahorita, la diferencia en este, entre lo empírico y lo racional. Y pues sería eso. Bueno, pero te estás adelantando bastante, muy bien, gracias. Claro, la imagen, esa imagen, yo le coloqué como título realidad, ¿no? O sea, una cosa es lo que uno ve y otra cosa es lo que las cosas son realmente, ¿sí? Esta imagen, pues es un dibujo fijo. eh, Alguna chica hablaba de fractal, ¿sí? Interesante la palabra fractal. Incluso a veces se habla de pensamiento fractal. Bueno, pero sí, eso tiene que ver con una imagen fractal. ¿Nos podrías explicar qué es fractal o tú cómo has entendido lo de fractal? Pues fractal es, por ejemplo, una imagen que se complementa por varias cosas, pero esas cosas implican varias disciplinas. Entonces, el pensamiento fractal estaría relacionado con el pensar en que, por ejemplo, así como una montaña se puede complementar de diferentes imágenes que a su vez se complementan de manera pues prácticamente infinita y que se van generando más y que todo está hecho por líneas sencillas, es también pensar en una mirada pues que se puede ver desde lo físico, desde lo artístico, pero entonces empezamos a ahondar y también puede ser desde lo filosófico, entonces nosotros podemos pensar y estudiar las cosas desde diferentes áreas, porque no es solamente una disciplina y pues eso es como lo principal, como que hace referencia a que se puede pensar desde. Sí, correcto. Es una imagen física y, bueno, el tema de lo fractal, los fractales como un fragmento, es algo que se fractura. Entonces, en la naturaleza encontramos, si ustedes miran, por ejemplo, una flor, un girasol, mirarán el centro que es amarillo, y si uno lo mira con una lupa, pues hay una serie de elementos geométricos que se repiten, ¿no? Lo fractal es eso. En este caso de esta imagen, es una imagen, es un dibujo fijo, pero nos genera una ilusión óptica. Nos genera una ilusión óptica. Pero ¿eso qué significa? Imagínense, ya vimos, estábamos definiendo qué es pensamiento. Yo les pregunto, ¿qué piensan que, ustedes piensan que se mueve o que no se mueve? Alguien puede decirme, no, yo creo que no se mueve. Lo que pasa es que sí vemos que se mueve. Entonces, a ver, ¿se mueve o no se mueve? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué dicen de lo que están viendo ahí? ¿Se mueve o no se mueve? No se ¿Qué es mueve, lo pero real? por pura ciencia el cerebro nos hace pensar que sí, por eso es una ilusión. Pero pues ahí es la concordancia de realidad y pensamiento en el hecho de que en realidad no se está moviendo. La realidad es que no se está moviendo a pesar de que nuestro cerebro nos envía señales de que probablemente sí. ¿Se imaginan ustedes? Si,
Yo creo que nadie se ha tomado ni un whisky ni un trago, y cierto, y sin embargo se mueve. Es decir, imagínense ustedes, estamos totalmente sobrios, plenamente, ¿cierto? En esta mañana, y así sobrios racionalmente vemos o tenemos una ilusión óptica. Imagínense ustedes todos los estímulos que recibimos en nuestro ambiente, todo lo que nos sucede, desde lo que comemos, todos los estímulos que recibimos, de lo que escuchamos en el mundo, en noticias, de lo que nos dicen, de lo que dicen los medios de comunicación, las redes sociales. Hay una inmensidad de estímulos externos que influyen en nuestra percepción, ¿sí? En nuestra percepción. Lo que nos han dicho desde la cuna, lo que nos han dicho desde pequeños, de cuando crecimos, de todo lo que fue nuestra infancia, ¿sí? Todas las creencias que tenemos en la cabeza hacen parte de los estímulos que afectan nuestra percepción, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, este es un ejemplo, esta imagen siempre me gusta utilizarla porque nos permite reflexionar entre qué es el pensamiento y qué es la realidad, ¿no? ¿Sí? Si esto sucede con esta imagen, imagínense ustedes, cuando hay otros estímulos, alcohol, por ejemplo. ¿Alguien alguna vez ha tomado trago? Sí. ¿Aquí? ¿Han probado alcohol? Bueno, Sí, señor. yo me imagino que no, ¿cierto? Me imagino que pues casi nadie. Entonces, imagínense, por ejemplo, con un estímulo de alcohol o, bueno, y de otras sustancias que no sé, psicotrópicas o qué sé yo, o un yagé, o bueno, qué sé yo, o peyote, o bueno, no sé, u hongos, bueno, lo que ustedes quieran, o sea, eh, los estímulos, de ingesta ingeridos, por ejemplo, el alcohol que se bebe, altera nuestra percepción. Entonces, eso también afecta nuestra forma de ver la realidad. Si estamos aquí sobrios y nos parece que esa imagen se mueve, pero realmente no se está moviendo. Pero alguien podría decirme, no, profe, pero pues para mí se mueve. Y para mí, mi realidad es que sí se mueve. Ah, bueno, listo, sigan viendo que se le mueve. ¿Sí? Eso mismo nos sucede permanentemente con la realidad. Lo que les quiero decir es que las diferentes tendencias de pensamiento político, ¿sí? Van a mostrarnos a través de este curso formas de percibir la realidad, formas de ver la realidad. Ahora, serán la realidad, ¿sí? Fue la realidad para quien las observó, ¿sí? ¿Están ustedes ahí? ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Me ven? Sí, señora, ahí estamos. Pero es que yo no sé por qué cambió esto. ¿Están viendo la pantalla? Lo que estoy señor. presentando. Sí, señor. Sí, Sí, señor. Ok, listo. Entonces, ahí están viendo la imagen, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, o bueno, imagínense no. Recuerden las creencias, los dichos, todo lo que hemos aprendido en esta vida determina cómo percibimos la realidad. Y es más, nos determina en cómo pensamos la realidad. Ustedes habrán tenido experiencias, por ejemplo, volvamos al ejemplo de una experiencia que hayan tenido con alguien, ¿sí? Las sensaciones, las percepciones. Entonces ustedes dicen, uy, no, eso fue maravilloso, mi piel se erizaba, yo sudaba, por ejemplo, en un partido, en un juego, no piensen en otra cosa. O sea, es decir, todos los estímulos que recibe nuestro cuerpo, ténganlo siempre presente, van a alterar de cómo percibimos la realidad, cómo la vemos, cómo la observamos, cómo la pensamos. ¿Ok? Entonces, si esta simple imagen, que es una imagen plana, pero que nos genera una ilusión óptica, muchas veces vivimos ilusionados. Hay veces que vemos que las cosas se nos mueven alrededor y seguimos ilusionados con ellas, ¿sí? Pero es solo eso, ilusión.
y quizás no sean lo real. Esta es una advertencia para decirles que las diferentes formas de pensamiento político nos van a mostrar diferentes formas de ver la realidad, ¿sí? Y si a eso le sumamos todo lo que hemos vivido, yo sé que ustedes son personas muy jóvenes, la mayoría, concejal, le comento acá, mucha gente joven, sardinas, disculpen si hablo coloquialmente, pero gente muy joven y muy, digamos, admirable con el esfuerzo que hacen de estudiar y de que quieren, digamos, cambiar cosas en esta realidad, que es una actitud bienvenida. Entonces, esto es un riesgo. Quizás otro profesor en la primera clase llegue de una vez, bueno, es que para Platón la república era la ciudad ideal y la ley era perfecta. Sí, yo podría comenzar ahí, pero yo prefiero hacer esta introducción porque de aquí en adelante, como les dije, según la abuelita que va tejiendo, que los primeros nudos son claves para preguntarnos cómo vamos a mirar el desenvolvimiento de los hechos. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Entonces, conclusión, no todo lo que vemos, incluso lo que vemos, no es real. Segunda conclusión, no siempre lo que pensamos coincide con la realidad. Ojo, no siempre el pensamiento coincide con la realidad. No siempre lo que percibimos coincide con la realidad. No siempre lo que imaginamos pues, es lo real. Vivimos en un mundo de muchas ilusiones, de muchas ficciones. Bueno, ahora se llama también una variante, ¿no? Fake news, falsas noticias, ¿no? ¿Por qué tantas falsas noticias? Porque quieren distorsionar la realidad, porque precisamente son formas, son modos, despertar odios. Ese es otro caso, ¿no? Despertar odios, rabias, hacer que la gente tenga rabia, descontento. Todos esos son estímulos para que miremos la realidad de cierta forma. En la administración pública, un administrador público tiene que ser alguien hábil, una persona hábil, autoperceptiva, una persona que se dé cuenta de cuándo va a haber manipulación y cuándo no, de cuándo va a haber una triquiñuela o, diciéndolo en un lenguaje vulgar, un torcido o una intención, digamos, maléfica para afectar, qué sé yo, un interés público. ¿Sí? Nuestra vida cotidiana siempre está abocada a que nos alteren la percepción de las cosas. Imagínense, siempre nos están estimulando para que miremos de cierta manera, para que pensemos de nuestra manera. Incluso nosotros mismos somos responsables de ello. Nosotros mismos somos responsables hasta donde permitimos que los estímulos, los múltiples estímulos del mundo exterior nos vuelvan unos títeres o nos vuelvan personas críticas, ¿no? Uno tiene que estar abierto al mundo, pero uno tiene que saber qué del mundo deja entrar en la cabeza de uno. ¿De acuerdo? Y muchachos, muchachas, eso quiero que lo tengan muy claro. Uno tiene que estar abierto al mundo, a conocer y todo, pero uno tiene que tener filtros, uno tiene que tener criterios para seleccionar qué permite, qué pensamientos permite, bueno, de acuerdo a lo que uno quiera y cuáles sean las metas individuales, pero uno tiene que decidir qué pensar, ¿sí? Si uno no piensa por uno mismo, otros lo van a hacer, otros van a pensar por nosotros mismos, otros van a imponer una forma de percibir la realidad. Alguien les va a decir, no, miren cómo se mueve esto, mire, esto funciona, métase a esta pirámide, o no, miren, invierta en esto que, miren, aquí les tengo la muestra y ustedes ven y se mueve, ¿no? Ustedes dicen, uy, maravilloso. Y bueno, hoy sí, miren, estoy mirando, se mueve. Pues realmente no todo lo que vemos, no todo lo que pensamos coincide con la realidad. Esa es la aventura del pensamiento. Esa es la gran, digamos, la gran lucha permanente que tenemos en la vida, de cómo cada día diferenciamos, estamos
en ese discernimiento. ¿Eso es real o eso no es real, ¿no? Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo. Voy a dejar hoy por acá, hasta aquí, con estas ideas básicas de una definición sobre administración pública. ¿Alguien recuerda? Administración pública, la definición que les propuse, es el medio material y formal por el cual un Estado cumple sus fines esenciales a un pueblo. a una sociedad. Perfecto, muy bien, claro. Muy bien, esa es una, muy bien, muy bien. ¿Acabó de hablar quién? Layton. Ah, Leighton. Bueno, Leighton, muy participativo, pero yo espero que quienes están por ahí en silencio también participen y opinen. Muy bien. Entonces, esa idea de administración, esa idea de qué significa pensar, de también preguntarnos de cómo perdón, me pasé acá, estas dos ideas, ¿no? Con estas dos vamos a comenzar la siguiente sesión para ampliar un poco y complementar cómo vamos a entender el pensamiento político, ¿no? Es decir, siempre detrás de todo pensamiento político hay una teoría del conocimiento, o sea, hay una forma, como les decía, de ver la realidad. Bueno, espero que no se hayan fatigado, no se hayan agotado mucho, que hayan estado atentos, atentas y algunas ideas hayan quedado claras. ¿Algún comentario, pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. ¿Nombre? David Jiménez. Ok, David. ¿Esas diapositivas las podemos encontrar en la parte de archivos? ¿Cómo? Estas diapositivas que usted está presentando las podemos encontrar en la sección de archivos o material de clase. Sí, mi propósito es que al final de cada semana yo les entregue el resumen de este material. Sí, sí, ese es el propósito. Y sí, de esa manera avanzar. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, profesor Quimbena. No sé si en la grabación que yo revisé no aparecía de pronto un temita, y es que me gustaría mucho saber si su merced de pronto dio su contacto de teléfono o algún tema por temas de comunicación, y pues para que las clases de pronto en algún momento que se presente algo, determinado tema, podamos tener un punto de comunicación más ágil con su merced. Ah, ok, claro. Sí, ahora pues yo tengo los contactos de ustedes, entonces te enviaré la información, Franklin. ¿Franklin o Franklin? K-I-L. Ah, con él. Bueno, muchas gracias, feliz mañana, que estén muy bien, que sigan muy pilos, juiciosos, concentrados en sus clases, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos la próxima semana, ya les entregaré todo el plan completo que estoy terminando de actualizar, ¿de acuerdo? Y ahí arranquen la lectura que ya está en material, ¿sí? La de Platón, ¿sí? Es una lectura muy sencilla, léanse la introducción, y de verdad que les va a gustar. Yo sé que al comienzo alguna palabra extraña, ustedes dirán, pero ¿qué significa agonal? ¿Qué significa ostracismo? No se preocupen por esas palabras. Mi tarea es aquí facilitarles esa comprensión. Entonces, para la próxima sesión espero que ya hayan terminado con la primera lectura. ¿Listo? ¿Alguno o alguna ha tenido dificultad en acceder a los textos? ¿No? Bueno. Feliz mañana, que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe. Vale, profe, Gracias. Gracias. Mucho juicio, concéntrense, chao. Profe, qué pena. Sí. Con Dixie, al ingresar a archivos no aparece ningún documento, solo aparece el video del lunes. Es en material de estudio. Bueno, de todas formas apenas termine la clase,
voy a nuevamente a colgarles el material. ¿Listo? Yo se tengo preocupe. duda, profe. Aprovecho Gracias, este profe. espacio un segundito Sí, y no sé si me escuchan bien. sí, Aló. escucho. Sí, Lo que pasa es que yo estaba mirando el calendario del horario de mañana y no sé si tenga clase con con las mismas personas, pero me aparece una clase a las 5 de la mañana y tenía la duda, no, pues ya que algunos ya han venido en sus clases juiciosos y yo hasta ahora llegué, 5 de la siempre mañana. alguien pues el horario que me aparece en mi calendario me aparece ese horario. Y quería preguntarle a los compañeros si de pronto ellos saben o cómo es la metodología con ello. Sí, Lo es que que pasa de es que el hecho profesor ha habido hizo como, mal la hora, porque él realmente pues es una persona mayor de edad, pues por lo que se escucha, ¿sí? Y él como que lo programó mal, pero tú a diario entras y él tiene como algo programado en calendario y él adicional a eso hace la reunión en hora real, todos los días, en cada clase, porque no ingresa a la programada. O sea, esa clase sería de 7 a 9. Sí, Entiendo. exacto, es 7 a 9, pero pues él la No, programó de mal. matemáticas. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. sí, lo realmente importante es, digamos, mirar el horario y digamos, seguir pues los horarios de como de los bloques, por decirlo así, porque de hecho sí había habido como errores con eso, porque a nosotros al inicio nos apareció una clase programada a las 3 de la mañana. Entonces, lo importante es cómo seguir el horario de los bloques. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.